Ustedes saben que el reino de Dios, para que sepan, para que lo entiendan bien, el reino de Dios es un perfecto estado de derecho. Los hombres aprendemos a gobernarnos si podemos aprender del reino de Dios y de Dios. Pero el reino a donde Dios nos está llamando, el reino del Padre y de su Hijo Jesús, es un reino de perfecto, es un estado de derecho a la perfección. Y hay un libro en la Biblia, mis hermanos, la Biblia, ustedes saben, le llamamos la Biblia o el libro, pero en realidad es una composición de 66 libros, 39 escritos antes de que viniera el Señor Jesucristo, 27 el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 66 libros escritos a lo largo de 1600 años de historia. 35 a 40 escritores. Gloria a Dios que hay un solo autor, pero utilizó ese autor a 35 a 40 escritores que escribieron desde Génesis a Apocalipsis. Pero un estado de derecho es un lugar donde la ley es justa siempre, es justa para todo el mundo, donde no hay doblez, no hay una doble moral. Un estado de derecho correcto, no hay alguien que hace de las suyas y cambia de opinión. Hay un libro en la Biblia de esos 66 libros que dicen los teólogos que si usted y yo nos fuéramos a quedar un día, si nos quitaran la Biblia y nos dejaran un libro de los 66 libros, hay un libro de los 66 que es el libro que tiene más enseñanzas, más doctrinas bíblicas, que tiene más principios de todo el reino de Dios y todo el Estado de Derecho. Porque los estados de derecho, los ciudadanos tienen derecho y no se los cambian. En una autocracia, en una monarquía, donde hay una dictadura, los que están al mando cambian las cosas como les da la gana. Pero en un estado de derecho sabemos de antemano cuáles son las leyes y cuáles son los beneficios y las responsabilidades de cada uno de nosotros. Bueno, los cristianos, el cristianismo tiene un estado de derecho y es el reino de Dios. A ese reino nos está llamando el Señor. Jesucristo dijo que Él había venido a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Casi nada, nada menos que toda la humanidad. Porque cuando entró el pecado en el mundo, con el pecado entró la muerte y la separación de los hombres de Dios. El espíritu de los seres humanos quedó separado, quedó una brecha, un abismo abierto entre Dios, un Dios perfecto, un Dios justo y hombres imperfectos y pecadores. Y Jesucristo dijo que Dios, que Él había venido al mundo, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La casa de Israel, los descendientes de Abraham, sí, pero también todos los gentiles y de todas las naciones. Y Dios te está buscando a ti, me está buscando a mí, quiere que vivamos en ese lugar. Pero yo quisiera esta mañana hablar un poquito de ese estado de derecho. Y yo quisiera que nosotros durante unas cuantas semanitas nos pasáramos un tiempito. Ojalá que tuviéramos todo el tiempo para leernos el libro más importante, el libro que asienta todas las bases, la mayor cantidad de doctrinas cristianas se encuentra en este libro. Interesante que es el 6º libro que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y es el 6º libro en el orden de libros del Nuevo Testamento. Está primero el Evangelio según Mateo, luego el Evangelio según Marcos, luego el Evangelio según Lucas, luego el Evangelio según Juan, luego el libro de los Hechos, el 5º libro,
Y en sexto lugar está la carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió y le envió a un lugar donde él no había visitado aún. No había ido, pero les dijo, les envío esta carta para que ustedes sepan todas las verdades acerca del Evangelio, las grandes verdades. Y cuando yo llegue, hablaremos más de todo esto. Y Pablo de antemano les escribió y le envió por mano de otros la carta a los cristianos en Roma. Le llamamos la epístola a los romanos, el sexto libro en la Biblia. Y esta mañana yo quisiera sacar, por favor, no vamos a leer todo, nada más que vamos a leer unos cuantos versículos, y vamos a leerlos detenidamente con el entendimiento para que usted se convenza a usted. Vamos a leer una porción del capítulo 3. Y si Dios quiere vamos a llegar ahí hasta los versículos que queremos cubrir. Y la semana que viene vamos a cubrir otro pedazo y vamos a ver, porque yo quiero que usted, las personas, qué triste que hay personas que piensan, que opinan que nosotros podemos llegar a Dios siendo buenas personas, siendo gente decente. Mi abuelita, cuando yo era niño, la persona que más influyó mi vida espiritualmente, mi mayor influencia espiritual la tuvo mi abuela en mi vida. Y miren lo que mi abuela hacía. Cuando me dejaban en su casa, ella sacaba el Nuevo Testamento y sacaba, además del Nuevo Testamento, sacaba los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y ella le ponía énfasis a los 10 mandamientos. Y me decía, Freddy, era una asturiana que tenía todavía el acento aquel asturiano. Fredín. Y me recalcaba la importancia de los 10 mandamientos. Tienes que cumplir los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento. El cuarto, ¿cómo me enfatizaba el cuarto? A ver cómo dice, te acordarás del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento. Así me llevaba. Y me llevaba hasta el 10º. El 10º dice, no codiciarás. Si ella hubiera empezado por el 10º y me hubiera dicho, no codicies, sabiendo yo que hoy en día lo entiendo claramente, de que el mayor problema que hay en el corazón de todos los seres humanos es la ambición personal, que vemos las cosas y ambicionamos tenerlas. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás nada, no puedes codiciar nada. Pero el problema de mi abuelita era que ella me decía que guardara los mandamientos, pero no me decía cómo era que yo podía obtener el perdón al romperlos. Que si los violaba, ¿cómo era que obtenía el perdón? Si mi abuela me hubiera aclarado lo que dice la Biblia y hubiera ampliado su pensamiento, me hubiera ganado para Cristo de niño, y lo que me hubiera evitado yo, los dolores y las cosas erróneas que he hecho en mi vida por venir a conocer al Señor a los 20 años de edad. A los 20 ya estaba torcido, porque la cabra siempre tira para el monte. Y ya a los 20 años estaba suelto y sin vacunar. Como algunos de ustedes que todavía están por vacunarse. Y es más, dicho sea de paso, óigame, hay que mantenerse. Olvídese de la vacuna, la física, olvídese de ella, pero
La vacuna espiritual hay que mantenerse, que Dios me tenga siempre en la clínica de rehabilitación del Señor. La clínica de rehabilitación, el estar ahí, recluido. Y Señor, quiero estar a tus pies hoy. Esta canción que acabamos de cantar la necesito hoy, pero mañana también. Y usted también. Todos los días necesitamos estar a los pies del Señor, porque no hay mejor lugar donde estar que estar a sus pies. Amén. Óigame, ese es el mejor lugar. Ese es el mejor lugar. Bueno. Quiero hablarles del libro de Romanos. Algunos le llaman la Carta Magna. Como los ingleses tuvieron esa Carta Magna allá en el siglo XIII, que aquellos ingleses no querían que el rey fuera más un autócrata y les diera derecho. Y la Carta Magna se convirtió en aquello que al principio, en el siglo XIII, en el año 1215, el rey se comprometió en respetar ciertos derechos de los ingleses, y todo aquello fue creciendo, y finalmente esa Carta Magna se convirtió en la base, en el pilar fundamental en la historia de la democracia. Y gracias a esa Carta Magna, aquellos ingleses que vinieron a Estados Unidos hicieron el documento que ha sido el Estado de Derecho, no perfecto, pero el mejor Estado de Derecho que ha habido en la historia de la humanidad. Se llama la Constitución de los Estados Unidos de América, es mi opinión. Y este país tiene una constitución que las personas tienen. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución le llaman la Declaración de los Derechos de Estados Unidos, que son los derechos que todos los individuos tenemos. Todos los individuos que tenemos 10 derechos fundamentales, y son las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso viene desde la Carta Magna. Pero ahora yo quiero añadirle que nosotros tenemos la Biblia, que es el Estado de Derecho donde Dios nos revela nuestro problema, nuestra responsabilidad, pero también nuestros beneficios. Y si usted quiere saber los beneficios, camine conmigo en esta lectura bíblica hoy, porque el libro de Romanos tiene 16 capítulos. Nosotros vamos a leer nada más que unos cuantos versículos en el capítulo 3. Pero miren cómo empieza. El capítulo 1 y el capítulo 2 y un pedacito del capítulo 3, Dios nos presenta los cargos que hay en contra de la humanidad. Los cargos, ¿cuáles son? ¿Cuál es la razón por la cual la ira de Dios tiene toda justificación que Dios pudiera castigarnos a toda la humanidad? En el capítulo 1 nos habla de todas las cosas, como los hombres no hemos tomado en cuenta a Dios y nos desviamos. Cada uno se apartó por su camino. El capítulo 1 nos habla de toda la oscuridad moral en que la humanidad ha vivido. No solamente en Estados Unidos en este momento, ha vivido en todos los tiempos. La oscuridad moral. Capítulo 1 habla de la oscuridad moral, que hemos estado atestados, dice ahí el versículo en Romanos 1, atestados, desbordándonos de todo tipo de inmoralidad, fornicación, inmoralidad sexual, robo, injusticia, rebeldía, tantas cosas. No tengo tiempo para leer el capítulo 1 entero con ustedes, pero por favor léanlo. Hago un paréntesis, lea la Biblia. Como único podemos salir de nuestra ignorancia espiritual es leyendo la palabra. La Biblia es la lámpara a nuestros pies. Y por eso el rey David decía: oh Señor, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tu palabra, yo medito en ella todo el día. Y yo le animo a que usted lea la Biblia por cuenta propia. No espere a un ratico aquí el domingo para darle un poquito aquí de dieta. Usted corrobore por su cuenta y Dios le va a dar gran entendimiento. El Salmo 119 dice: abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Le pidió David a Dios, y si tú y yo le pedimos lo mismo, Dios lo va a hacer. Dios, abre mis ojos para entender lo que tú me estás escribiendo. Aquí está la cosa. Ese es el clic del asunto. El gran problema nuestro es que tenemos pecado.
La Biblia dice que todos tenemos pecado. Miren lo que dice la Biblia. Le muestro dos cositas rápido. Luis, si me pones Eclesiastés 7:20, miren lo que el sabio Salomón, que dicho sea de paso, fue sabio, pero tuvo tremendos deslices, ¿verdad que sí? Él mismo incumplió lo que escribió. Miren lo que dice. Ciertamente no hay un hombre justo, no hay, léalo conmigo, no hay hombre justo, ¿dónde? En toda la tierra que haga el bien, y eso no existe. Hombre que nunca se equivoque, nunca haga algo incorrecto, no existe. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese es uno. Miren el próximo. Luis, si me puedes poner el próximo. Santiago capítulo 2. Aquí Santiago nos escribe y nos dice que si una persona se dedicara a guardar toda la ley de Dios y dijera, yo voy a cumplir todo lo que Dios me ha ordenado en su palabra que yo cumpla. Y si pudiéramos cumplirlo todo, pero un día incumplir una de las tantas cosas que nos da el Señor, porque no vaya a pensar usted que son solamente 10 mandamientos, hay cientos de mandamientos. Dios empezó en Éxodo 20 con 10, pero como hay después de eso, cualquiera de nosotros que guarde toda la ley, eso es para aquellas personas que piensen que si yo me porto bien y yo obedezco a Dios, un día Dios me va a dejar entrar en el cielo. Tengo que decirle que eso no es lo que la Biblia enseña. De eso se trata esta reunión. Cualquier persona, cualquiera de nosotros que guarde toda la ley, pero ofenda, ¿en cuántos puntos? En uno. Se hace culpable, rompió la ley, porque la ley no anda diciendo, bueno, rompiste uno, está bien, no está tan mal. Esa curva, Dios, el Dios perfecto, el juez del universo, no juzga con esa curva de calificación. Una. Cuélate. El que guarde toda la ley, dice el Señor, para entrar al cielo, el que quiera ir guardando toda la ley, pero rompa un punto. ¿Cuántos ha roto usted? ¿Cuántos lápices se robó usted en su niñez de la escuela? ¿Cuántos centavos? Yo que esperaba que mi papá se quedara dormido, y cuando se quedaba dormido entraba al cuarto a sacarle el dinero para tener dinero para ir a comprar caramelos o lo que fuera. Somos imperfectos. La imperfección está en el corazón humano. Todos somos imperfectos. Ahora vamos a Romanos capítulo 3 para ya darles el golpe final. En el capítulo 1 Dios dice, miren toda la inmoralidad y miren toda la oscuridad moral que los hombres han vivido porque no me han tenido a mí en cuenta. Y Dios describe ahí cómo es el mundo pagano. Pero en el capítulo 2 le habla a las personas que son gente decente, que ven a los del capítulo 1 y dicen, qué horrible, yo no soy así. Yo soy una persona bastante buena. Y Dios le dice en el capítulo 2 de Romanos, tú no harás lo mismo que aquel, pero tampoco eres perfecto. Y yo te voy a juzgar con un juicio perfecto. Mi Estado de Derecho demanda que cualquier cosa que esté mal, está mal y merece el castigo mío. En el capítulo 2 habla acerca de la gente moralmente buena, de los moralistas. Los moralistas. Y en el capítulo 3 le habla a los judíos que pensaban en aquel entonces y todavía piensan, la religión judía piensa de que como ellos son descendientes de Abraham y de David y que ellos fueron los que recibieron los manuscritos de los profetas, que ellos tienen un lugar especial con Dios porque son linaje de Abraham y de Moisés y de David. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo, que dicho sea de paso era judío, él le dice, tú y yo nos creemos que por ser judíos nosotros tenemos a Dios
agarrados y que estamos bien. No, nosotros también estamos llenos de defectos. Y entonces viene la conclusión, viene el problema. Cuando a mí me dicen, tengo dos noticias que darte, una es mala y la otra es buena, ¿cuál quieres primero? Siempre le digo, dame la mala primero, porque quiero la buena después, para que la buena refresque mi corazón y me ayude un poquito, ¿verdad? Y me ponga en una nota más positiva. Dios hace lo mismo. Dios nos muestra primero el problema y después nos da la solución. El problema es que somos todos pecadores, usted lo va a ver ahora. Usted llega a su propia conclusión. Yo lo que voy a hacer es leer con usted, le voy a indicar dónde podemos ir leyendo juntos y usted vaya llegando a sus propias conclusiones hoy o cuando quiera. Dios nos da el problema primero y en segundo lugar nos dice, esta es la solución, esta es la buena noticia, estas son las buenas nuevas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el título de hoy? Si me ponen por ahí el título. Este es el plan de Dios. ¿Cómo es que Dios puede hacernos llegar a nosotros su plan? ¿Sabe que siempre nos quieren vender seguro de vida? No está el seguro de vida, es seguro de muerte. No cobra si no te mueres. Y cobra lo que se quedan atrás para gozar la papeleta. El plan de Dios es que si tú y yo lo aceptamos, primero que la prima no la pagamos nosotros. La prima la pagó el Señor. Óigame, eso es tremendo plan. Y Dios, el beneficio es ahora y para siempre después. Óigame, no hay pérdida. La mejor decisión que yo he hecho en mi vida es creerle al Señor y recibir su palabra y que Jesucristo entrara en mi corazón y que transformara mi vida. Esa es la mejor decisión que yo he hecho en mi vida. Y yo me atrevería a decir que es la mejor decisión que ha hecho usted y si no la ha hecho todavía, que usted puede hacer. Romanos capítulo 3. Esta es la mala noticia primero. La mala noticia. Romanos capítulo 3. Luis, por favor, si me pones ahí por donde vamos a empezar. Romanos capítulo 3. Vamos a empezar en esta conclusión, el versículo 9. Pablo dice, ¿qué pues? O sea, en resumen, es lo que quiere decir eso. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos que son los gentiles? Pablo hablándole a sus contemporáneos, a sus coterráneos y a sus colegas religiosos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. De eso nada. ¿Por qué? Pues ya hemos acusado, ya hemos hallado culpables ¿a quién? A judíos y a gentiles, que significa todas las demás nacionalidades, que todos estamos ¿cómo? Bajo pecado. ¿Cuántos estamos bajo pecado? Judíos y gentiles. Ya Pablo dice, ya hemos concluido, les he mostrado que todos estamos bajo pecado. ¿Quién está bajo pecado? Yo estoy bajo pecado. ¿Y usted? Usted también. Si usted lo quiere admitir o no, bueno, ya eso es un problema suyo. Pero a los ojos de Dios, todos estamos con una sentencia. Los cargos que hay en contra nuestra están declarados y comprobados, que todos estamos bajo pecado. ¿Y qué hace Pablo a continuación? Cita un pasaje, cita un salmo, que es el Salmo 14. Miren lo que dice, versículo 10, como está escrito, dice Pablo aquí. Como está escrito, no hay justo, ni aún en la tierra, no hay una persona
que podamos decir que a los ojos de Dios es justo y no tiene pecado. El único justo que no tiene pecado es Dios. Y el único hombre que ha caminado en la tierra sin pecado es el Hijo de Dios. Fuera de ahí no hay justo, ni aún cuánto. Ay, pero yo soy bueno. Sí, comparado con uno, el que está a tu lado, comparado con un familiar tuyo, que tal vez es la pata del diablo. Pero comparado con Dios, todos dejamos que desear, todos somos malos. Lo más sincero que podemos nosotros hacer es sincerarnos con Dios y decirle, Señor, tú tienes razón. No hay justo, no hay ni siquiera uno, y me incluyo yo ahí. Pero vamos a seguir para que vean cómo Pablo lo comprueba. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En otras palabras, los seres humanos, miren, usted está aquí esta mañana y estamos aquí porque tenemos interés en las cosas espirituales. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios ha trabajado en nuestros corazones. Dios es el que ha salido a buscarnos a nosotros. Pero nosotros, por cuenta propia, no buscaríamos a Dios. Es el Señor el que tiene un imán espiritual, un imán que se llama el Espíritu Santo, que nos atrae a Él. Y ese imán, gracias a ese imán, usted y yo estamos aquí esta mañana. Amén. Es así. Si no, no estuviéramos aquí. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos se han desviado? El próximo, el 12. ¿Cuántos nos hemos desviado? Todos. ¿Cuántos somos inútiles? Todos. ¿Cuántos hacemos algo bueno? Siempre. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Así que si usted pensaba que usted era el único, se equivocó. Dios dice, nadie hace el bien todo el tiempo. No hay un hombre justo que haga el bien y nunca peque. Eso no existe porque somos imperfectos. La condición de imperfección vive dentro de nosotros. Adán y Eva, tristemente decirles, Adán y Eva y su desobediencia a Dios hicieron que el pecado entrara en la familia humana. Y todos arrastramos eso. Qué bueno saber que un día el Señor nos va a liberar de esto. Pero vamos a seguir, versículo 13. Versículo 13, miren lo que dice. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos aquí? A veces bendecimos a las personas que nos caen bien y a los que nos caen mal le echamos con el rayo. Ese que ya. ¿Qué tenemos en la garganta? Sepulcro abierto. Wow. ¿Qué más hacemos? No, yo no digo mentiras grandes. Nada, de vez en cuando, si me hace falta una cosita, escaparme y salir de un aprieto, le disparo una mentirita piadosa. Ah, pero el juez justo no permite mentira piadosa tampoco. Con su lengua engañan. ¿Quiénes? Todos. Veneno de áspides hay debajo de nuestros labios. Versículo 14. Acuérdense que todo esto es citando el Salmo 14. Su boca está llena de ¿qué? De maldición. Alguna vez usted ha estado bendiciendo, pero el día que tiene un día malo, usted maldice a quien sea, al que le dio el golpe en el automóvil, al que le hizo esto, al que... Maldecimos, desafortunadamente. Nuestra boca a veces está llena de maldición y de amargura. Versículo 15, nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, quebranto y desventura hay en nuestros caminos y no hemos conocido camino de paz. Versículo 18, lo peor de todo, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Ustedes saben lo que es el temor de Dios, es odiar el mal, pero odiarlo todo el tiempo, todos los días, a toda hora, todo minuto, todos los días, sin cesar.
Pues nosotros padecemos de que el temor de Dios se nos va con frecuencia. Versículo 19, por favor. Miren lo que Pablo le dice a aquellos romanos que iban a recibir este librito. Y nos lo está diciendo usted y a mí esta mañana. Nosotros sabemos que todo lo que la ley de Dios dice, ¿se lo dice a quién? A los que están ¿cómo? Bajo la ley. ¿Para qué? Dios nos está haciendo así, mire. ¿Usted ha ido alguna vez a una corte cuando le leen al acusado los cargos? Que hable para que vea lo que le pasa. Ahora imagínese usted cuando la corte es la corte del cielo, la corte divina, y están leyendo los cargos en contra nuestra. ¿Qué tiene que hacer el acusado? Porque el que está leyendo los cargos tiene una radiografía perfecta de nosotros y sabe todo. Y no podemos esconder nada. Todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que darle cuenta. Yo diría que estamos en un aprieto tremendo, ¿no creen ustedes? Todo lo que la ley de Dios dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca, ¿qué? Se cierre y todo, ¿quién? Todo el mundo quede como. Todos somos culpables. Ahí en ese banco de acusados estamos sentados todos. Estoy yo sentado ahí y está usted sentado ahí. Todos hemos sido hallados culpables por el Rey del universo, que es el único ser perfecto, el único que puede juzgar pecado, es el que no tiene ningún pecado. Dios es el único que puede hacer eso. Y nos ha juzgado y nos ha hallado culpables. Esa es la verdad. Ese es el problema. Ese es el gran problema de la humanidad, que somos pecadores. Y por años hemos estado viviendo la vida loca, y no nos hemos detenido a pensar, ¿qué pensará Dios de mi vida? Pero el día que nos detenemos y decimos, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué pensará Dios de mi vida? Y venimos a su palabra, encontramos lo que estamos leyendo esta mañana, que Dios dice, culpable. El mundo entero está, ¿cómo? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? El juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio? Tener que pasarnos la eternidad separados de Dios. Nadie quiere eso. Por lo menos yo no lo quiero. Terminó las malas noticias. Ahora empiezan las buenas noticias. ¿Cómo empieza? Con la palabra pero. Porque ustedes saben lo que es un pero. Un pero es cuando lo dicho anteriormente y lo que se dice posteriormente, cuando está separado por un pero, es que lo que viene ahora es totalmente diferente a lo anterior. Miren lo que dice el versículo 20. Perdón, déjeme terminar con es el 21. Me salté, perdónenme. El versículo 20, miren lo que dice, terminando con las malas noticias, dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esta es una palabra interesantísima. Ya que por las obras de la ley nadie puede justificarse delante de Dios, porque la pregunta es, si yo he sido hallado culpable, ¿qué defensa puedo presentar para ser hallado no culpable? Si yo he sido hallado culpable en el juicio, ¿qué defensa puedo presentar de mí para decir, no, pero yo me merezco que me dejen salir de aquí libre? Eso se llama legalmente ser justificado.
Cuando a uno lo justifican es cuando en un jurado, en un juicio, el juez determina que usted se puede ir porque usted quedó justificado del delito que por el que usted había sido acusado. Cuando el acusado es hallado que no es condenable, es porque ha quedado justificado. Y qué interesante que aquí el apóstol Pablo saca esta palabra, que es una palabra jurídica. Y miren que aprendemos de derecho, por lo menos la antigua, la Roma, la República Romana en los primeros 500 años de su historia nos ofreció cantidad. Era una república, después vino un imperio y en el imperio había una tremenda autocracia. Pero en el tiempo, los primeros 500 años de la República Romana, habían derechos, los ciudadanos tenían derechos. Después lo perdieron todo, porque el César, el emperador, lo que él quería era lo que se hacía y no importaba, no había derecho para nadie. Pero aquí el apóstol Pablo saca un término legal y jurídico y dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, en vez de salvarnos, nos muestra que la hemos roto muchas veces. ¿Usted alguna vez ha roto alguna de las leyes de Dios? Y hay cientos de ellas. Yo he roto muchas. Todos somos culpables. Y dice que las obras de la ley no nos pueden justificar. Y lo que usted y yo necesitamos, ¿saben lo que es? Justificación. Justificación legal. Que alguien nos declare perdonados. Que alguien nos quite la culpa de encima. Los cargos, que alguien nos los quite y nos justifique. Y que nos dejen ir en libertad para no tener que morirnos e ir al infierno. Si no hay quien nos justifique, usted y yo tendríamos que pasarnos la eternidad separados de Dios en el gran juicio final. Aquí vienen las buenas noticias. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo es que ahora se ha manifestado la justicia de Dios? Pablo explica a continuación que la justicia de Dios, mis queridos hermanos, es nada menos que Jesucristo mismo. La justicia de Dios se llama Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo cumplió completamente en nuestro lugar y a favor nuestro todas las demandas de la ley. Jesucristo fue nuestro sustituto legal. ¿Usted conoce alguna historia de alguien que ha cargado la culpa? Alguien inocente que cargue la culpa de alguien culpable. Eso le llamamos, así con un poco de lenguaje callejero, le llamamos un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio, sacando el concepto de allá del Antiguo Testamento de que al corderito lo sacrificaban en lugar del pecador y el cordero pagaba con su sangre y con su vida, pagaba la pena que el pecador, el dueño del cordero, le debía a Dios, y Dios aceptaba aquel sacrificio que era como una sustitución por los pecados de esa persona que traía el cordero, y que el cordero era degollado y que la sangre del cordero, cubriendo el altar, pagaba los pecados. Dios aceptaba eso y era todo un retrato de lo que iba a pasar. Ese cordero se llama Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. Se ha manifestado ahora la justicia de Dios, testificada, versículo 21, regresa al 21 por favor, testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios que ha sido proclamada por la ley y por los profetas. Por la ley, porque el Cordero representaba a Jesucristo y los profetas dijeron que vendría el Mesías, que vendría precisamente a hacer lo que estaba haciéndose de una manera figurativa, esa víctima propiciatoria. La justicia de Dios, y aquí habla de que nosotros podemos recibir la justicia de Dios por medio, miren lo que dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Quiero darles unas definiciones que encontré en un sitial de leyes de un país latinoamericano para que me saliera en español. Cuando un acto está justificado, la persona acusada no es penalmente castigable, aunque su acto constituya un delito. Pero si la persona ha sido justificada y ha quedado justificado su acto, la persona no es castigable, aunque su acto haya sido un delito. ¿Me entendieron? ¿Me explico? Dice, oigan esto, ¿cuál es la definición del verbo, jurídicamente hablando, legalmente? ¿Cuál es la definición del verbo justificar? Tengo dos definiciones. La primera es dar razones para demostrar que un hecho o una circunstancia no es condenable. O, segunda definición, justificar a una persona es acreditarle a una persona la corrección de algo. O sea, ponerle a crédito la corrección de algo. Justificar a una persona es acreditarle, ponerle a crédito suyo la corrección de ese acto. Jurídicamente justificar, oigan esto, es probar la inocencia de una persona sospechosa o de una persona imputada. Una persona que ha sido hallada culpable. Justificarlo jurídicamente es probar la inocencia de una persona sospechosa o imputada. Imputar es cuando le ponen a uno los cargos encima. Y nosotros los seres humanos hemos sido hallados culpables y se nos ha imputado culpabilidad y un castigo por ende. Nosotros hemos sido imputados por Dios, por el juez del universo. Nos ha hallado culpable y nos ha dicho que como somos culpables merecemos un castigo. Sin embargo, cuando alguien nos puede justificar de ese castigo, es que alguien ha probado la inocencia. ¿Por qué? Porque nuestro castigo lo pagó un sustituto. ¿Quién es nuestro sustituto? ¿Quién es nuestro chivo expiatorio? Jesucristo, que dice la Biblia que murió por nuestros pecados, que su muerte pagó nuestros pecados, pero su resurrección nos concede la justificación. ¿Oyó eso? Cuando usted dice, Jesucristo, sálvame, perdóname, yo creo en ti, y ponemos nuestra fe en Él, la muerte de Jesucristo pagó nuestros pecados, pero su resurrección adquirió nuestra justificación. O sea, que la muerte y la resurrección de Jesucristo es el corazón del Evangelio. Cuando la Biblia describe qué es el Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y usted y yo podemos ser perdonados. Y quiero que lo lean conmigo, lo vamos a leer rapidito y si Dios quiere hablaremos un poquitico más de eso. Vamos al versículo 21 de nuevo.
Luis, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios, testificada, proclamada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es ¿para quién? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Sin embargo, siendo los pecadores justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros recibimos por gracia al poner nuestra fe en Jesucristo, que murió por nosotros y que el castigo nuestro lo llevó Él. Y por eso se dejó crucificar, y por eso se dejó desangrar, y por eso se dejó matar. Jesucristo hizo eso para pagar lo que tú y yo le debíamos a Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿De quién eran los pecados que llevó Jesucristo? De Él. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice Pedro, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Amén. Óiganme, mis hermanos, esto es profundo. Y ojalá que esa mirada que ustedes tienen no es una mirada de que están perdidos en el llano. Quiera Dios que no. Oigan esto. Vamos a terminar en el versículo 28. Siendo justificados, ¿cómo? Esas palabras todas son importantísimas. Todavía no nos los ganamos. La gracia. Somos justificados, somos perdonados, somos hallados, perdonados, somos exculpados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No, vamos a leer los anteriores, vamos a terminar en el 28, pero vamos a leerlos todos, Luis. ¿Qué dice aquí en el versículo 25? En el 25 ahora, a quien Dios, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso, la palabra propiciación es pago, es el pago expiatorio. El culpable, la culpa expiatoria la cargó Jesús. Dice que Dios puso a Jesucristo como la propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira, o sea, con la esperanza, mirando para el futuro, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y también el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Ahora, ¿qué nos queda a usted y a mí? Versículo 27, ¿dónde está nuestra jactancia? No, Señor, yo te ayudé. ¿Dónde está nuestra jactancia? ¿Queda como? Excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Hay otra ley, que es la que nos salva, que es la ley de la fe. Esa es una ley que tenemos nosotros, la ley de la fe. La ley de las obras es, si haces todo esto, te salvas tú. La ley de la fe es, Jesucristo hizo todo esto y lo cumplió al pie de la letra, y si tú lo recibes a Él como tu Salvador, la ley de la fe te salva. ¿Cuál de las dos leyes quiere usted?
A mí deme la ley de la fe. Versículo 28, terminamos aquí. Concluimos pues que el hombre es, ¿qué? Justificado por la fe junto con, además de. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin, tremenda preposición esa, diferente por completo, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. ¿Quién quiere leer eso conmigo? Vamos a leerlo. Léalo conmigo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Señor, y lo creemos, en esta mañana lo creemos. Señor, gracias que tú eres nuestro Salvador. Gracias por Jesús, tu Hijo, que quiso venir al mundo voluntariamente para morir por nosotros. Que Jesús murió y resucitó. Murió para pagar nuestros pecados y resucitó para justificarnos de nuestros pecados. Y Señor, esta mañana creemos eso. Y mi amigo o mi amiga, si tú estás aquí esta mañana y nunca lo has creído, en este momento ábrele tu corazón y dile: Señor, yo no lo entendía, he estado equivocado, pero ahora lo entiendo. Y si no lo entiendo, lo voy a volver a leer para entenderlo mejor. Pero te recibo a ti como mi Salvador. Porque todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo como su Salvador será salvo. Jesús pagó la deuda, murió, lo castigaron en lugar tuyo y mío. Y ahora resucitó y está vivo para que tú y yo recibamos la justificación, el perdón, la exculpa de nuestros pecados. Y Señor, esta mañana, ¿cómo darte las gracias? ¿Cómo agradecerte las cosas que has hecho por nosotros? ¿Cómo agradeceré todo lo que has hecho por mí, Señor? Gracias por tu sangre derramada por mis pecados. Gracias porque, Señor, no tomaste en cuenta mis faltas, no tomaste en cuenta mi deuda, sino que la pagaste al enviar a tu Hijo a morir por mí. Y, Señor, esta mañana esto me motiva a servirte y a vivir para ti, Señor. No vivo para ti para ganarme puntos contigo, Señor. Te sirvo porque estoy agradecido por todo lo que tú has hecho por mí. Y te pido que en esta mañana todos los que estamos aquí estemos motivados a darte lo mejor de nuestras vidas por amor a ti. Por amor a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias por cada persona aquí. Bendícele, Señor, que en este tiempo donde próximamente vamos a celebrar el Día de Acción de Gracia, podamos decir: mi mayor acción de gracia es la salvación de mi alma, que Jesucristo es mi Salvador, Él es mi justicia, y todo lo demás, que es mucho, ha sido secundario. Pero Dios ha sido bueno conmigo y me ha salvado porque me ha amado y me ha perdonado todos mis pecados. Y Señor, esta mañana te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por morir por nosotros. Gracias por tu palabra, que, Señor, cuando la leemos a fondo, tu palabra tiene todas las respuestas que necesitamos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. Y te damos gracias por este día. Bendice esta semana, bendice este día, todas las personas, su día de descanso, Señor. Dale fuerza y dale comunión con sus seres queridos para que mañana y la próxima semana sea una semana productiva y para la gloria tuya. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Y agradecido a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Que tengan un feliz domingo. Que Dios les bendiga. El miércoles nos vemos si Dios quiere.